Ya estamos de regreso en Región Emprendedora, el programa de los emprendedores y las pymes de Chile. Hoy nos vamos a sumergir en el tema de las cuatro funciones básicas de un líder, que son fundamentales para guiar y desarrollar equipos efectivos. Si entendemos que las empresas son redes de conversaciones que coordinan acciones donde el papel y el rol fundamental lo tienen las personas, nos daremos cuenta que estas funciones son claves y de ello vamos a conversar con Leonardo Salazar, experto en desarrollo del talento y desarrollo de competencias. Leonardo, bienvenido nuevamente a Región Emprendedora. Encantado, Alejandro. Un gusto de estar nuevamente en tu programa. Y también encantado de compartir con los emprendedores algunos puntos que pueden ser importantes tomar en cuenta cuando estén gestionando a su equipo. Así que maravilloso estar aquí. Ya he manifestado mi intención de seguir colaborando en todo lo que sea necesario. Así es, buenísimo. Y para nosotros es un placer compartir contigo y compartir la experiencia de tantos años en varios países de la región. Cuéntanos, Leonardo, ¿cuáles son las funciones básicas de un líder y por qué se llaman básicas? Bien, bueno, sin duda quien está emprendiendo y Lorena, que nos acaba de conversar, sabe muy bien esto, tiene muchas funciones que cumplir en el negocio. Sin embargo, esto de acuerdo a lo que hablamos la vez pasada del liderazgo situacional, ¿ah? Sin embargo, hay cuatro funciones que uno no puede dejar de ejecutar porque definitivamente pierdes tu capacidad de liderar. Y bueno, las cuatro son primeramente ser capaz de fijar las metas a tu equipo y planificar las acciones para poder cumplir con esas metas. Ujú. Segundo, proporcionar retroalimentación, que es mostrarle a tu gente cómo está haciendo el trabajo que tú esperas que haga. Tercero, solucionar los problemas que se presentan producto de cualquier circunstancia o de la falta de competencia para ejecutar una cierta tarea. Y cuarto, proporcionar reconocimiento como una forma de estimular el desarrollo de tu equipo. Ahora, cada uno de estos elementos se abre en sí misma y hay una serie de subelementos que lo contienen. Claro. Sí, vamos, si te parece, viendo cada una de ellas. ¿Cómo se fijan las metas y se planifica la acción según estas funciones básicas? Encantado. Empecemos como primero el tema de las metas y después de la planificación de acción. Bueno, cuando hablamos de fijar metas, básicamente es clarificar y poner en la mente de cada colaborador cuál es el resultado que tú estás esperando como líder de la empresa, dueño o líder de equipo, y Ujú. además determinar cuál va a ser la forma en cómo vamos a alcanzar esa meta. Ahora, hemos aprendido, gracias a varias metodologías norteamericanas, que hay Ujú. ciertas formas de definir ciertas metas, de cómo eh, expresar tus objetivos, cómo poner tus expectativas de una forma que sea inteligente. Y de hecho, se usa mucho un acrónimo que en inglés es SMART, que significa inteligente, y ese acrónimo viene de ciertas palabras que determinan ciertas acciones que hay que seguir. Por ejemplo, que la meta sea específica. Específica significa que no deben haber muchos campos de acciones donde tú te pierdas, sino que debe haber un norte claro. Esto es lo que quiero conseguir. Debe ser además medible, es decir, yo debo ser capaz de establecer algún indicador de desempeño, un KPI, que me permita determinar su nivel de cumplimiento. Ujú. Debe ser alcanzable, porque cuando no son alcanzables y están fuera de mis capacidades, definitivamente son metas desmotivantes y terminan eh, eh, achatando a los equipos, explotándolos, quemándolos, y por lo general no se van a alcanzar. Entonces, el fracaso es el resultado de una meta no alcanzable, y un equipo fracasado, la verdad es que le cuesta mucho volver a pararse y volver a empezar. Ujú. Eh, Como cuarto elemento, la meta también tiene que ser relevante, es decir, si bien tiene que ser alcanzable, tiene que desafiarnos un poco, tiene que sacar lo mejor de nosotros, o sea, tiene que estar en un punto donde sea lo suficientemente relevante y desafiante, pero también aterrizada, Ujú. y que de alguna forma nos invite a ir por más
y que una vez que uno logró eso, te quede la sensación y el corazón llenito de la sensación de haberlo logrado. Cuando las metas son muy simples, la verdad es que uno está más en una zona de confort, más que en una zona de flujo donde puede ir por más, donde puede Ujú. alcanzar su máximo potencial. Y por último, toda meta también tiene que tener un tiempo definido. Es decir, no puedo ponerme una meta genérica, decir más adelante en el futuro. No, debo tener fechas y plazos súper concretos. Ojalá días, meses, años. Ujú. La cantidad de tiempo no importa, lo importante es que haya una fijación, es decir, que yo diga ya, el 5 de septiembre del 2027, pero está fijada esa meta. Ujú. Ahora, estas metas, más allá de tener este acrónimo, que las hagan SMART, Ujú. también tienen que estar alineadas con la visión y con la misión que tiene tu organización. O sea, si una meta no te lleva a alcanzar tu objetivo principal, el que te moviliza, entonces no tiene mucho sentido. Ujú. Otro aspecto importante que ayuda a que las metas se cumplan bien es procurar construir estas metas con tu equipo de trabajo, involucrar a tu gente en la construcción de estas metas. Si bien tú eres el líder, tú tienes la visión, tú defines el norte, pero no vas a ir solo, vas a ir con un equipo que te va a acompañar. Entonces, cuando uno fija la meta es como decir, ¿dónde vamos? Pero ese dónde vamos tiene ciertos caminos que recorrer, paradas que hacer, esfuerzos que desplegar, y esos se tienen que ir acordando con tu equipo, de tal suerte que todos se involucren en el proceso de la construcción de la meta y la hagan más propia. Y eso genera un sentido de compromiso que hace que las metas sean mucho más alcanzables. Otro aspecto importante, que las metas también deben ajustarse a las capacidades que tiene tu equipo. En la entrevista pasada hablamos acerca de los distintos niveles de competencia que tienen los colaboradores y distintos niveles de motivación, ¿cierto? Eh, yo no puedo asignarle una meta a cualquier persona. Las metas, luego lo vamos a ver cuando veamos el planificar la acción, se deben dividir en ciertas tareas y en acciones específicas, pero esas acciones y tareas también se deben asignar a las personas correctas, a las que tengan las competencias necesarias para eso. Y como tenemos diversidad de competencias en nuestros colaboradores, debo ser capaz de determinar con plena claridad a quién le asigno qué cosa. Entonces, debo ajustar mis competencias a las capacidades de mi equipo. Así Y es. también parte de este fijar la meta tiene que ver con cómo yo hago que esto sea motivante. O sea, si la meta me tiene que chupar, me tiene que llamar, entonces tengo que buscar este equilibrio que sea lo suficientemente retadora y lo suficientemente motivadora, pero que también sea realista. Y uno de los grandes fracasos que tienen las empresas es que se establecen metas y no logran primero comunicarlas apropiadamente, pero tampoco logran provisionar los recursos necesarios para que cada hito de esa meta cuente con los recursos para que se pueda ejecutar. Entonces, si tú no defines qué vas a necesitar, cuáles son las tareas y asociadas a esa tarea, qué recursos, qué herramientas, qué conocimiento, qué tecnología o qué capacitación requiere que tu equipo, lo más probable es que se van a encontrar que no van a tener los elementos necesarios para poder alcanzar esas metas y eso es tremendamente desmotivante. O sea, tener Ujú. todas las ganas de hacer algo y no tener las herramientas para poder alcanzarlo. Ujú. Y otro aspecto importante en el tema de las metas es que tengo que planificar lo más que pueda estas acciones o estos pasos, y ahí es donde viene la planificación de la acción, que es cómo yo desgloso estas tareas, cómo trabajo con una carta Gantt que dé cuenta, uno, de mis capacidades, pero también que dé cuenta de los recursos y la capacidad que tengo de desplegar esos recursos en el tiempo apropiado. Entonces, necesito desarrollar un cronograma con plazos súper definidos,
y también con los recursos necesarios para que esas se cumplan. Y establecer también hitos intermedios que me permitan ir pinchando, ir viendo cómo va evolucionando o cómo va progresando esta tarea a fin de no llegar al final y encontrarme que no avancé lo que necesitaba avanzar. Entonces, esto más todos los apoyos emocionales son aspectos importantes que yo tengo que tener como líder para fijar metas y planificar la acción. Así es. Permíteme pasar a la segunda función básica del liderazgo, porque es crucial proporcionar retroalimentación como parte de las funciones básicas del líder. ¿Existe alguna técnica de retroalimentación que debiera aplicarse? Sí, este tema tal vez es uno de los más importantes como líder, porque primero la gente cuando se mete en el trabajo pierde a veces la capacidad de observarse. Y el líder tiene que tener esa capacidad de observar, de ver cómo están ejecutando las tareas los trabajadores y llevar ojalá un registro del desempeño para luego poder reunirse con ellos e informarles qué tan bien están en este proceso de ejecución de esta tarea. Entonces, esto implica un proceso de evaluación continua donde tú estés observando y revisando los progresos que está teniendo tu gente en función de esa carta GAN, en función de lo que hemos planificado. Y aquí este proceso de retroalimentación, de juntarnos a conversar con ellos y decirle, mira, allá es donde vamos y aquí vas y esto es como vas, este tema es sumamente importante. Y ahí hay, claro, hay varias metodologías porque la idea es que yo me junte a hablar con mi gente, no solo para decirles va súper bien y animarlo, sino también para mostrarles las oportunidades de mejora. Y ahí en la muestra de oportunidades de mejora es donde lamentablemente la mayoría de los líderes cae en errores que son bastante fatales en la metodología justamente que se utiliza para retroalimentar. Entonces, hay varias metodologías disponibles. Podríamos hablar de unas tres, por ejemplo. El método del sándwich. El método del sándwich consiste en reconocer algo súper bueno que haya estado haciendo el colaborador para estimularlo, para hacerlo sentir valorado. Luego, comentar la oportunidad de mejora y establecer las acciones específicas para que esa mejora se dé y volver a cerrar con otra tarea que esté ejecutando muy bien. Entonces, de esa forma, así como el pan, el jamón y el pan, eh, pones la oportunidad de mejora en medio de dos fortalezas. Y eso es un poco para no deprimir a la persona y que sienta que está haciendo bien, pero que todavía hay oportunidades. La otra es aplicar preguntas reflexivas. Las preguntas reflexivas tienen mucho que ver con el modelo de coaching, de cómo ayudas a la persona a descubrir sus propias oportunidades de mejora haciendo las preguntas apropiadas. Como por ejemplo preguntar, si yo te estuviera entrevistando a ti, Alejandro, ¿qué sientes que estás haciendo bien en esta tarea? ¿Cuáles crees que son tus mayores fortalezas? ¿Ya? Eh, Luego tú me hablas y te puedo preguntar, ¿y hay algo que tú creas que puedas hacer aún mejor? ¿Ya? Y qué crees que puedes hacer para mejorar eso? ¿En qué estás pensando? ¿Con qué recursos cuentas para poder, qué ayuda necesitas para poder mejorar? Y de esa forma es la persona la que va descubriendo sus oportunidades de mejora y no soy yo el que le dice, oye, este es tu problema. Entonces, desde preguntas yo lo voy guiando, lo voy haciendo reflexionar para que él vaya encontrando esas oportunidades y vaya estableciendo sus planes de acción. Y lo otro es simplemente la observación y poder mostrar a través de registros, mira, esto es el estándar, esto es lo que se debiera hacer, esto es lo que estás haciendo y esta es mi propuesta respecto de lo que debieras hacer para mejorar. Pero una de las cosas que nunca, nunca, nunca debemos hacer es dar retroalimentación o feedback de oportunidades de mejora en público, nunca delante de otras personas. Debemos cuidar la autoestima, debemos cuidar el amor propio de las personas porque de lo contrario los desmotivamos, ¿ya? Ese es uno de los aspectos sumamente importantes de la retroalimentación.
sin lugar a dudas. En base a la tercera función básica del liderazgo, ¿qué implica solucionar problemas dentro del marco de las funciones básicas de un líder? Ya. ¿Cómo el líder puede identificar y abordar la problemática de manera mucho más efectiva? Sí, esta pregunta es súper interesante y me retrotrae a ciertos dichos que uno escucha dentro de las organizaciones, como el que sabe, sabe y el que no es jefe, ¿cierto? Claro, Eh, de alguna forma, el jefe, el líder, el dueño del emprendimiento, es quien primero que nada debe tener súper claro cómo funcionan las cosas, cómo se deben hacer y desde ahí tener la capacidad de poder descubrir cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son los problemas. Fíjate que una de las cosas que uno olvida, y Einstein lo trabaja muy bien en un dicho que tiene por ahí, dice, si tú eres parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Porque si tuvieras capacidad de ser parte de la solución, no serías parte del problema. Eso tiene un mensaje oculto, que es cuando alguien está cometiendo un error, lo hace porque no tiene la capacidad de darse cuenta que es un error. Entonces se cometen los errores en la inocencia. Si alguien tuviera la capacidad de darse cuenta que está cometiendo un error, lo corrige inmediatamente. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que se tiene que dar cuenta de que aquí hay un error? Y ahí es donde entra el líder. El líder es el que debe definir cuando hay un problema y generar todas las alternativas y evaluar todas las opciones para abordar ese problema. Y uno de los principales aspectos que debe trabajar es cómo hacer el diagnóstico del problema, ¿ya? claro. Y para eso hay que identificar, uno, la naturaleza del problema, la magnitud y el impacto que pueda tener ese problema, tanto en el equipo como en los objetivos del negocio. Y desde ahí, el líder puede contar con varias herramientas. Hay dos que son re simples y que son muy usadas cuando se trata de diagnosticar problemas. Uno es la de los 5 por qué. No sé si la has escuchado, pero la explico así fácil. Imaginemos que yo choco hoy día en la mañana y quiero saber cuál es la causa real de mi choque. Entonces tengo que hacer la primera pregunta. ¿Por qué choqué? Y la primera respuesta podría ser porque me pasé un disco pare, ¿ya? Por ejemplo. ¿Por qué me pasé el disco pare? Porque iba muy apurado. ¿Por qué iba muy apurado? Porque iba tarde al trabajo. ¿Por qué iba tarde al trabajo? Porque me levanté tarde. ¿Por qué me levanté tarde? Porque no sonó el despertador a la hora. Ahora, uno inmediatamente se pregunta por qué no sonó el despertador, es porque no tenía pila. El verdadero problema de mi choque es que yo no tengo la disciplina de cambiarle la pila a mi despertador antes que se agote. Entonces, cuando uno ve los problemas muchas veces son consecuencias, no son el problema en sí. Por tanto, hay que buscar la causa raíz. Y otro aspecto que también, otro instrumento que se usa es el diagrama de Ichikawa, que también es conocido como la espina de pescado. Y es justamente descomponer el problema en varios aspectos. Por ejemplo, si el problema se produjo en una línea de producción, ver, el problema podría ser los materiales, el problema podría ser las personas, el problema podrían ser los procesos, el problema podría ser el medio ambiente, podrían ser los proveedores, en fin. Entonces hay una serie de elementos que uno puede ir abriendo para ir encontrando en lo que dio origen al problema. Entonces, a partir de este análisis de las causas raíces, yo puedo desarrollar una solución donde genero las distintas opciones, evalúo las alternativas, veo qué es tan viable, qué impacto va a tener, cómo estas alternativas se alinean con los objetivos de mi negocio y desde ahí entonces selecciono cuál es la mejor solución ante esta problemática que estoy enfrentando. Y una vez que yo enfrento la problemática, bueno, monitoreo, hago seguimiento para ver cómo se van cumpliendo los objetivos, hacer los ajustes necesarios y finalmente, con los resultados finales, también evalúo cuáles son los aprendizajes de este problema. ¿Qué me quedó de este problema?
qué me quedó en términos de por qué me enfrenté a ello, cómo lo resolví y qué cosas debo evitar para una próxima ocasión. Eso sería entonces básicamente el cómo debiéramos trabajar el tema de solucionar problemas. Ujú. Y por último, Leonardo, la cuarta función habla de proporcionar reconocimiento. Eh, ¿Por qué es tan importante el reconocimiento? Bueno, todos disfrutamos un poco de esa palmadita en la espalda, ya que nos Ujú. dicen bien hecho, ¿cierto? El proporcionar reconocimiento es una forma de reforzar el buen desempeño, de reconocer el progreso que está teniendo la gente. Es decirle abiertamente, gracias por lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien, mostrarle por qué lo está haciendo bien. Y en esto hay que ser súper específico y súper claro. Yo no te puedo decir hoy lo estás haciendo bien si no te cito exactamente qué es lo que hiciste bien, porque de lo contrario no vas a entender y por tanto no vas a Claro, poder reforzar la tarea sobre la cual yo quiero que tú mantengas esa conducta. También debe ser lo más sincero y auténtico posible. No tengo como decimos en Chile, embolinar la perdiz tanto, sino que ser ujú, súper concreto. Mira, este trabajo que hiciste me pareció extraordinario porque uno cumple con el estándar, permite alcanzar los objetivos, o este trabajo nos ayudó, o cómo ejecutaste el trabajo nos enseñó que hay otra forma distinta, en fin. Y te agradezco por esto, te felicito, sin necesidad de tanto aspaviento. Pero lo más importante de esto es que esta retroalimentación sea oportuna, porque si tú haces algo bien hoy y yo claro. me demoro una semana en reconocerlo, probablemente a esa altura tú ya estés desmotivado y sientas que ese trabajo, ese esfuerzo no fue reconocido o no fue valorado. Ahora, en términos de la forma en que yo te puedo proporcionar el reconocimiento, bueno, puede ser un reconocimiento verbal donde me junto contigo, te cito a una reunión donde te muestro todas las cosas buenas que tú has hecho y te agradezco por aquellas cosas. Te puedo incluso preguntar qué te llevó a hacerlo así, por qué lo hiciste de esta forma, de dónde obtuviste información para poder alcanzar este resultado, en fin. O lo puedo hacer a través de una carta, un correo y dar una felicitación formal. Y por supuesto también lo puedo hacer en público, cuidando, sí, un tema importante aquí. Cuando alguien forma parte de un equipo y alguien alcanza un resultado extraordinario, no siempre a veces es porque esa persona es extraordinaria. A veces se dieron las condiciones y a veces que alguien haya llegado a un 80%, uno podría pensar, este es un perdedor porque este otro llegó a un 110, pero habría que ver también las condiciones en que el Claro. otro tuvo que enfrentar. Y desde ahí evaluar cada una de las acciones de cada uno para poder hacer una retroalimentación que sea lo más justa posible. Por tanto, preguntar a la persona cómo lo hiciste, con qué problemas te encontraste, cómo lo resolviste, forma parte también de lo necesario para hacer una retroalimentación que sea mucho más equilibrada. Y por supuesto, esto motiva, compromete a la gente y genera una mayor productividad y un mejor desempeño cuando la gente está mucho más motivada por este tipo de retroalimentación. Así es. Leonardo Salazar, experto en desarrollo del talento y desarrollo de competencias. Gracias, Leonardo, por compartir con nosotros y nos vemos el próximo mes con otro fascinante tema. Encantado, Alejandro, que te vaya súper bien. Un abrazo para todos los radioescuchas. Que esté muy bien. Gracias a ti. Agradecemos a todos quienes nos escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 FM y también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en redes sociales. Agradecemos también a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos acompaña y nos refresca en este viaje, en el trabajo, en la casa, después de hacer ejercicio, siempre cuidando los estándares de calidad para toda la familia. Y también agradecemos a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores Assets, Mujeres Empresarias, el G100, y nada nos detiene. Recuerden que este programa tiene un reprise el domingo a las 10 de la mañana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a las 7 de la tarde en otro episodio de Región Emprendedora. Muy buenas tardes. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar,
o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Agua Fuente de Vida, siempre pura, rica y